Un andaluz desaparecido en la niebla, lo que hallaron dejó a todos sin aliento. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas andaluzas, tiñendo el cielo con tonos dorados y carmesí. Javier Montalvo, con las manos firmes en las riendas, sentía el latido poderoso de Sombra, su andaluz negro, vibrar bajo la silla. Cada músculo del caballo era pura fuerza contenida, listo para estallar en velocidad. «Vamos, muchacho, una última vez». El corcel resopló como si entendiera cada palabra. Javier soltó la presión de sus piernas y Sombra salió disparado, cortando el viento como una sombra viva. El galope resonaba en la tierra seca. Las pezuñas golpeaban con precisión, levantando polvo en cada zancada. Javier se inclinó ligeramente, sintiendo la armonía perfecta entre jinete y bestia. No había nada en el mundo que pudiera igualar esa conexión. Pero entonces, una vibración en su bolsillo rompió el momento. El teléfono. Javier aflojó las riendas y Sombra redujo la velocidad hasta detenerse. Un escalofrío recorrió su espalda antes de contestar. «¿Sí?» La voz al otro lado de la línea sonó tensa, casi asfixiada. «Javi, ¿sigues en la finca?» Era Diego, un viejo amigo de la infancia. La última vez que hablaron fue hace más de un año. «Aquí estoy. ¿Qué pasa?» «Ten cuidado». Un silencio pesado. Luego, una advertencia. «Están robando caballos, y no cualquiera, caballos como el tuyo». Javier sintió un nudo en el estómago. «¿Quién?» «No puedo hablar mucho, pero alguien poderoso está detrás de esto. Cuidemos lo nuestro». La llamada se cortó. Javier se quedó inmóvil, el teléfono aún pegado a su oído. Su corazón latía con fuerza, pero no por la adrenalina del galope. Por un momento, la brisa cálida del atardecer pareció tornarse fría. Esa noche, la finca estaba extrañamente silenciosa. Javier recorrió los establos con una linterna en mano. Los caballos dormían tranquilos, pero algo en el aire no estaba bien. Al llegar al corral de Sombra, apoyó la mano sobre su cuello. «Hoy fue un buen día, amigo». Sombra resopló suavemente, inclinando la cabeza, pero sus orejas se movieron nerviosas hacia la oscuridad. Javier frunció el ceño. Se giró. Nada. La niebla empezaba a levantarse sobre la tierra, deslizándose como un manto espectral. Respiró hondo, tratando de sacudirse el mal presentimiento. No había de qué preocuparse, ¿es verdad? La finca dormía sumida en un silencio espeso, roto solo por el ulular lejano de un búho. Javier se removió en la cama. Algo lo había despertado. Abrió los ojos, desorientado. El reloj marcaba las 3:14 a.m. Escuchó de nuevo. Un crujido se incorporó de golpe. No era un sonido cualquiera. Era madera partiéndose. Javier se puso de pie en un instante, su instinto encendiendo todas las alarmas. Se calzó las botas y agarró la linterna. Un mal presentimiento le oprimía el pecho. Abrió la puerta y un frío inesperado le golpeó el rostro. La niebla lo cubría todo. Era espesa, densa como humo, serpenteando entre los establos y los árboles. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo estaba terriblemente mal. Javier cruzó el patio a grandes zancadas, la linterna temblando en su mano. El establo estaba en calma, demasiado en calma. Llegó al corral de Sombra y el corazón se le detuvo. La cerca estaba rota, trozos de madera astillada yacían en el suelo. El corral estaba vacío. ¡No! Corrió hacia la puerta abierta y el estómago se le hundió. Las huellas. Marcadas en la tierra húmeda, las pisadas de Sombra se alejaban hacia la niebla, pero no iba solo. Había otras huellas, botas, neumáticos, y entonces lo comprendió. Se lo habían llevado. Javier sintió una oleada de rabia subirle por la garganta. ¡Sombra! El grito se perdió en la noche, devorado por la bruma. El silencio fue su única respuesta. Se giró y corrió de vuelta a la casa, el pulso desbocado. Cogió el teléfono con manos temblorosas. Marcó. El tono sonó una vez, 2, 3.
Vamos, contesta, carajo. Finalmente, una voz somnolienta respondió al otro lado. Javi, ¿qué pasa? Era Lucía. Se llevaron a Sombra. Un silencio helado. Voy para allá. La llamada se cortó. Javier apretó el teléfono en su puño. Miró la niebla y juró que no descansaría hasta encontrarlo. La camioneta de Lucía rugió en la madrugada, devorando el camino de tierra que llevaba a la finca. Cuando llegó, su padre ya la esperaba afuera, con la linterna en mano y una mirada que no había visto en años. Nos lo quitaron, Lucía. La crudeza de sus palabras le caló hondo. Ella bajó de un salto. ¿Cómo fue? ¿Escuchaste algo? Javier negó con la cabeza. Solo esto. Señaló la cerca rota y luego las huellas en la tierra. Lo sacaron por la fuerza. Lucía encendió su linterna. Su padre tenía razón. La marca de los cascos estaba desordenada, como si Sombra se hubiera resistido. Pero había más. Huellas de botas, rastros de neumáticos. No fue un accidente. Lucía tragó saliva. Se lo llevaron en un maldito camión. El nudo en el estómago de Javier se apretó. Y aún no están lejos. Ambos se miraron en silencio y sin decir nada más, tomaron la escopeta, las llaves y subieron a la camioneta. Era hora de ir tras ellos. La niebla seguía espesa cuando se internaron en el bosque. Lucía conducía con los faros bajos, siguiendo las marcas en el suelo como si fueran migajas de pan. El silencio era denso. Solo el crujir de la grava bajo las llantas llenaba el aire. De pronto, Javier levantó la mano. ¡Para! Lucía pisó el freno. Su padre bajó sin esperar y se arrodilló junto a las huellas. Eran más claras ahora. Los neumáticos giraron bruscamente en este punto, y luego más adelante. Lucía, mira esto. Ella se acercó. Las huellas de Sombra desaparecían de repente, como si... Aquí lo subieron al camión. Su padre asintió, su mandíbula tensa, pero algo no encajaba. Lucía miró alrededor. El bosque era denso, pero no tanto como para no ver el camino. Si alguien quiso hacerlo rápido, ¿por qué elegir este punto exacto? Y entonces lo vio. A unos metros, el terreno caía en picada, un barranco. Lucía sintió un escalofrío. Se giró lentamente hacia su padre. «Papá, ¿y si Sombra no quiso subir?» Javier frunció el ceño. «¿Cómo?» Lucía apuntó al vacío. «¿Y si intentó escapar?» Javier encendió su linterna y se acercó al borde del barranco. La niebla serpenteaba en el aire, ocultando lo que había más abajo. Pero entonces vio algo que le hizo contener el aliento. Un pedazo de valla rota, colgando de una rama a mitad del barranco. Y justo ahí, marcas de cascos en la roca. Sombra había estado aquí. Dios. Lucía llegó a su lado y lo vio también. ¿Crees que...? Javier apretó los dientes. El miedo en su pecho era real. Si Sombra había caído. Si estaba herido allá abajo. El tiempo se les estaba acabando. Javier no era hombre de pedir ayuda. Siempre había enfrentado sus problemas solo. Pero esto era diferente. Sombra estaba en algún lugar, quizá herido, quizá muerto. Y cada minuto que pasaba era un paso más lejos de encontrarlo. Así que, sin dudarlo, subió a la camioneta con Lucía y condujo hacia el pueblo. La taberna El Potro Rojo era el lugar donde los hombres del campo iban a beber después de un largo día. También era el sitio perfecto para enterarse de lo que nadie decía en voz alta. Javier empujó la puerta. El olor a tabaco y a whisky barato lo golpeó de inmediato. Los parroquianos levantaron la vista cuando entró, pero al ver quién era, volvieron a sus copas. Lucía se quedó cerca de la entrada, observando. Javier avanzó directo a la barra. Manolo, el cantinero, un hombre robusto de manos ásperas, asintió sin levantar la mirada. Javier se inclinó sobre la madera. Me robaron el caballo anoche. El murmullo en la taberna se detuvo. Manolo se tensó. Lo siento, Javi. ¿Sombra? Sí.
Manolo exhaló despacio. Movió la mirada de un lado a otro como si calculara quién estaba cerca. Entonces se inclinó. Anoche vi un camión, grande. Pasó por la carretera principal como a las 3 de la mañana. Javier sintió un latigazo en el pecho. ¿Qué más viste? Manolo bajó la voz. Lo manejaba Martín Zafra. Javier sintió que la sangre se le congelaba. Martín Zafra. Ese nombre lo conocía bien, demasiado bien. ¿Estás seguro?, preguntó con la mandíbula apretada. Manolo asintió. Tan seguro como que el sol sale por el este. Lucía se acercó. ¿Quién es Martín Zafra? Javier tardó en responder. Un hijo de puta. Manolo suspiró. Más que eso. Ese cabrón trafica caballos. Se los roba y los vende en peleas ilegales o los manda fuera del país. Lucía palideció. Papá. Javier sintió que el pecho se le oprimía. Sombra no era un caballo cualquiera. Si Martín lo había robado, era porque tenía un plan claro para él, y no pensaba esperar a descubrir cuál era. Se giró hacia Manolo. ¿Dónde lo encuentro? El cantinero negó con la cabeza. No es buena idea, Javi. Ese hombre no juega limpio. Javier lo fulminó con la mirada. No me importa. Manolo se pasó la mano por la cara. Dudó un segundo, pero luego bajó la voz. Últimamente lo han visto en la cantera vieja. Javier asintió. Gracias. Y sin decir nada más, se giró y salió del bar con Lucía pisándole los talones. Cuando subieron a la camioneta, Lucía lo miró con el ceño fruncido. Papá, dime que no vas a hacer una locura. Javier apretó el volante. Voy a recuperar a Sombra. Lucía respiró hondo. Entonces voy contigo. Él la miró. Su hija tenía fuego en los ojos. Era su sangre. Javier asintió. Entonces vámonos. El tiempo se acababa. Martín Zafra tenía a Sombra, y Javier estaba listo para hacer lo que fuera necesario para traerlo de vuelta. La taberna, el Olivo Viejo, era distinta a las demás. No tenía música, no tenía risas, solo hombres de pocas palabras, copas vacías y miradas que evitaban el contacto. Javier cruzó la puerta con Lucía detrás. La luz amarillenta proyectaba sombras largas en las paredes. El olor a tabaco rancio y a sudor impregnaba el aire, y ahí estaba Martín Zafra, sentado en una mesa del fondo, con un vaso de whisky en la mano y esa maldita sonrisa burlona en la cara. Javier apretó los puños. Era él. Era la última pieza que faltaba. Martín alzó la vista y su sonrisa se ensanchó. Vaya, Montalvo, qué honor. Javier avanzó sin vacilar. ¿Dónde está mi caballo? Martín lo miró fingiendo confusión. ¿Caballo? ¿De qué hablas? Javier se inclinó sobre la mesa, su voz baja y afilada. No juegues conmigo. Sé que estuviste en la carretera anoche. Sé lo que haces con los caballos. No soy un pendejo. Martín tomó un sorbo de whisky con calma. ¿Y si lo fuera? Javier sintió la sangre hervirle en las venas. Si lo fueras, te rompería la maldita cara aquí mismo. Un murmullo recorrió la taberna. Algunos hombres se giraron a verlos. Martín sonrió, pero su mirada se afiló como una navaja. No busques problemas, Montalvo. Javier sostuvo su mirada. No los busco, pero si no me dices dónde está Sombra, los vas a encontrar. Martín soltó una risa baja. ¿Sabes qué me gusta de ti, Javi? Que sigues creyendo en la justicia, como si el mundo funcionara así. Javier se inclinó más, acercando su rostro al de Martín. Dame un motivo para no meterte un tiro aquí mismo. Martín lo miró con sorna, pero sus ojos mostraban algo más. Duda. Por primera vez no estaba tan seguro, y eso le dio a Javier lo que necesitaba saber. Sí, Martín tenía a Sombra. Martín dejó su vaso en la mesa con calma. Escucha, Montalvo, te daré un consejo gratis. Se inclinó hacia él y su voz se volvió un susurro helado. Déjalo ir. Javier no parpadeó. Jamás. Martín sonrió, pero ahora su expresión era distinta.
Era una advertencia. Entonces esto solo termina de una manera. Javier retrocedió un paso. Martín no necesitaba decir más. La guerra estaba declarada. Se giró y salió de la taberna con Lucía pisándole los talones. Cuando llegaron a la camioneta, ella lo miró con el ceño fruncido. ¿Y ahora qué? Javier miró la carretera oscura. Su voz salió fría y firme. Ahora lo seguimos. La camioneta avanzaba por la carretera oscura, el motor rugiendo en la noche silenciosa. Lucía iba al volante con el ceño fruncido. «Papá, lo provocaste demasiado». Javier no respondió. Miraba por la ventana, los músculos de su mandíbula tensos. Sabía que Martín tenía sombra. Lo había visto en sus ojos, pero no se lo iba a entregar fácilmente. Tendría que quitárselo. Iba a decir algo cuando el celular en su bolsillo vibró de repente. Javier frunció el ceño. «Número desconocido», contestó. «¿Sí?» El sonido de una respiración agitada llenó la línea, y luego una voz nerviosa, temblorosa. «Si quieres a tu caballo, búscalo en la cantera vieja». Javier se irguió. «¿Quién habla?» Un silencio. Y luego la advertencia. «Date prisa, o será demasiado tarde». La llamada se cortó. Lucía lo miró de reojo. «¿Quién era?» Javier seguía con el teléfono en la mano, el corazón latiéndole fuerte en el pecho. «No sé, pero nos dieron una pista». Lucía tensó las manos en el volante. «¿Crees que sea real?» Javier apretó los dientes. «No lo sé. La cantera vieja estaba abandonada desde hacía años. Un lugar perfecto para esconder algo, o para una emboscada». Lucía tragó saliva. «Si Martín sabe que vamos...» Javier la miró. «No hay opción, Lucía. Si hay una mínima posibilidad de que Sombra esté ahí, vamos». Lucía sostuvo su mirada y asintió. «Entonces vamos». Giró el volante y aceleró hacia la cantera. El aire se sentía más frío, como si algo en la noche supiera que estaban a punto de entrar en la boca del lobo. Cuando llegaron, la niebla ya se había levantado. La cantera vieja era un enorme agujero en la tierra, rodeado de rocas y árboles secos, un lugar muerto. Lucía apagó el motor. El silencio era absoluto. Javier bajó primero. El aire olía a tierra húmeda y algo más, algo metálico. Sangre. Su pecho se apretó. Sacó la linterna y avanzó lentamente, con Lucía pegada a su lado. Cada paso en la grava crujía en la noche. Los latidos de su corazón parecían resonar en la oscuridad, y entonces Lucía se detuvo en seco. «¡Papá!» «Ahí». Javier giró la linterna, y su mundo se detuvo. A unos metros, una figura oscura yacía en el suelo. Un caballo. Negro. Javier sintió que el aire se le iba del pecho. «¡Sombra!» Corrió hacia él, con Lucía detrás. Cada paso se sentía eterno. Cuando llegó, se arrodilló junto al cuerpo inmóvil. El pelaje negro de Sombra estaba cubierto de polvo y sudor. Las patas temblaban. Pero entonces el caballo abrió los ojos. Todavía estaba vivo. «Aquí estoy, muchacho. Te tengo». Javier le acarició el cuello, sintiendo su respiración débil pero presente. Lo habían golpeado. Lo habían hecho correr hasta el agotamiento, pero no lo habían quebrado. Y en ese instante, Javier hizo un juramento. «Te sacaré de aquí y haré que paguen». Sombra seguía con vida, pero apenas. Javier deslizó la mano sobre el cuello del caballo, sintiendo el temblor bajo su piel sudorosa. Lo habían llevado al límite. Lucía miraba alrededor, inquieta. «Papá, esto no me gusta». Y tenía razón. Desde el momento en que llegaron a la cantera, Javier había sentido algo raro en el aire. Esa sensación de ser observado, acechado. Apretó la mandíbula y se puso de pie. Sombra estaba herido, pero no muerto, lo que significaba que alguien lo había dejado aquí a propósito, y ahora estaban esperando. Lucía tiró de su brazo. «Papá, vámonos. Ya lo encontramos». Javier asintió. Pero entonces
Un sonido los congeló, un chasquido en la grava. No estaban solos. Javier giró la linterna y la luz iluminó dos figuras acercándose entre la niebla. Dos hombres, altos, con chaquetas de cuero gastadas y miradas que no mostraban ni una pizca de miedo. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, sonrió con burla. «Vaya, vaya, qué escena más conmovedora». El otro escupió al suelo. «No entiendo por qué tanto drama, es solo un caballo». Lucía sintió un escalofrío, pero cuando miró a su padre, supo que esos hombres acababan de cometer un error. Los ojos de Javier ardían, furia, pura y absoluta furia. Javier avanzó un paso, quedando a solo unos metros de ellos. «Denme un motivo para no partirles la cara aquí mismo». El hombre de la cicatriz chasqueó la lengua. «Montalvo, Montalvo», negó con la cabeza como si estuviera cansado. «Mira en lo que te metiste por un maldito animal». El otro sacó un cigarro, lo encendió con calma y exhaló el humo. «No vale la pena. Déjalo ir». Javier apretó los dientes. «Díganme dónde está Martín». Los dos hombres intercambiaron una mirada. El de la cicatriz sonrió. «¿Y si no queremos?». Javier no respondió. Solo cerró el puño y lo estrelló contra la cara del tipo con todas sus fuerzas. El golpe sonó como un tronco partiéndose. El hombre tambaleó hacia atrás, escupiendo sangre. Lucía se llevó las manos a la boca. Pero Javier no terminó ahí. Se giró hacia el otro. «¿Ahora sí vas a hablar?». El tipo sacó una navaja. «Pendejo, te vas a arrepentir». Pero antes de que pudiera moverse, un sonido lo hizo detenerse en seco, un relincho. El caballo, aún débil, aún temblando, se había puesto de pie. Los ojos oscuros de Sombra ardían con el mismo fuego que los de su dueño. Y sin previo aviso, el corcel alzó las patas delanteras y las estrelló contra el suelo. El impacto resonó en la cantera como un trueno. El hombre de la navaja retrocedió de inmediato. ¡Mierda! Sombra bufó con furia, sus músculos temblando, pero su espíritu intacto. Javier aprovechó el momento. Se lanzó sobre el tipo con la navaja y lo derribó al suelo con un solo movimiento. El de la cicatriz, aún aturdido, intentó levantarse, pero Lucía le apuntó con la linterna directo a los ojos. «No te muevas, cabrón». El hombre se quedó quieto. Javier se inclinó sobre el tipo de la navaja, aún con el pecho subiendo y bajando de furia. «Dime dónde está Martín, ahora». El hombre escupió sangre al suelo. «Vete al infierno». Javier le agarró el cuello de la chaqueta y lo sacudió con fuerza. «Si mi caballo muere, yo mismo te entierro aquí». El tipo lo miró, con los ojos inyectados de miedo, y cedió. «La bodega». Javier frunció el ceño. «¿Qué bodega?». El hombre tragó saliva. «La que está detrás del viejo matadero». Javier lo soltó con un empujón. Se giró hacia Lucía. «Llama a Manolo. Dile que traiga ayuda». Lucía asintió de inmediato y sacó el teléfono. Javier se giró una última vez. Los dos hombres seguían en el suelo sin atreverse a moverse. «Díganle a Martín que voy por él». Y con Sombra a su lado, Javier salió de la cantera. La niebla se había disipado un poco, pero la cantera seguía sumida en una oscuridad opresiva. Javier sostenía la linterna con una mano y con la otra mantenía el rifle firme contra su pecho. Sabía que Martín aún no había jugado su última carta. Lucía, unos pasos detrás, miraba hacia la profundidad de la cantera. Sus ojos reflejaban la misma pregunta que rondaba la mente de su padre. «Papá, ¿estás seguro de que Sombra está aquí?». Javier no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un instante y escuchó. No el viento, no el crujido de la grava. Escuchó un sonido más débil, más profundo, un relincho ahogado. Su corazón se detuvo. Sí, y corrió hacia el borde del barranco. La luz de la linterna iluminó la profundidad. Allí estaba, Sombra. Su pelaje negro contrastaba con la roca gris.
Estaba tendido sobre un costado, su respiración entrecortada, cubierto de polvo y sudor. Javier sintió un nudo en la garganta. «Muchacho». El caballo giró la cabeza con esfuerzo al escuchar su voz. Seguía vivo, pero su pierna trasera estaba atrapada entre dos rocas. Lucía llegó a su lado y llevó una mano a la boca, horrorizada. «Papá, está atrapado». Javier apretó los dientes. Si no lo sacaban pronto, moriría ahí. Se giró hacia Lucía. «Ve a la camioneta, trae la cuerda y el botiquín. Voy a bajar». Lucía lo miró con el ceño fruncido. «Es peligroso». Javier ya se estaba quitando la chaqueta. «Si me quedo aquí esperando, se muere». Lucía dudó, pero luego asintió. «Voy por las cosas». Y corrió hacia la camioneta. Javier se quedó solo en la orilla del barranco. Miró hacia abajo. Hacía años que no escalaba, pero eso no importaba, porque Sombra lo necesitaba. Tomó aire y empezó a bajar. Cada roca, cada grieta en la pared del barranco era un riesgo. El sudor le resbalaba por la sien mientras sus botas buscaban apoyo. La linterna en su boca iluminaba solo lo justo. Un mal paso y él también quedaría atrapado. Pero entonces, a medio camino, un sonido le heló la sangre. Grava deslizándose más arriba. Alguien más estaba allí. Javier se giró con dificultad y alcanzó a ver una silueta moverse en la cima del barranco. No era Lucía, no estaban solos, pero no había tiempo de pensar en eso. Javier llegó hasta Sombra y se arrodilló junto a él. «Aquí estoy, amigo». Sombra exhaló un resoplido débil, su ojo oscuro brillando con reconocimiento. El caballo aún peleaba, aún quería vivir. Javier pasó la mano sobre su cuello. «Te sacaré de aquí, te lo juro». Sacó su navaja y empezó a quitar piedras con las manos temblorosas. Sombra no gemía, no lloraba, solo aguantaba. El caballo más fuerte que había conocido. Y en ese instante Javier entendió que no era solo un rescate, era una promesa. Si Sombra podía seguir luchando, él también. La grava resbaló bajo las botas de Javier, haciendo que perdiera el equilibrio por un segundo. El barranco era traicionero, cada paso que daba podía significar su caída, pero abajo, Sombra lo necesitaba. El caballo relinchó débilmente, como si supiera que Javier estaba allí, como si le suplicara que se apurara. «Aguanta, muchacho». Javier intentó moverse más rápido, pero el terreno era inestable. Las rocas crujían, listas para desprenderse en cualquier momento. Y entonces lo sintió. Algo más en la oscuridad. No estaba solo. Una piedra cayó. No por él. Alguien más estaba arriba. Javier se tensó. «Lucía, ¿eres tú?» Silencio. Y luego, una voz grave, burlona. «Qué conmovedor, Montalvo». Javier reconoció el tono al instante. Martín Zafra. Javier levantó la mirada con furia. Arriba, en la orilla del barranco, Martín estaba de pie, con una linterna en una mano y una pistola en la otra. «Te advertí, cabrón». Javier sintió el mundo detenerse. Martín había esperado. Había querido que lo encontrara. «¿Qué quieres, Zafra?» Martín sonrió. «Lo mismo que tú. Ganar». Javier apretó los dientes. Esto no era un juego. Sombra estaba muriendo, y ese cabrón lo sabía. «Déjame sacarlo», gruñó Javier. «Luego arreglamos esto como quieras». Martín negó con la cabeza. «No. Si lo quieres, haz un trato». Javier sintió la rabia hervir en su pecho. «Dilo». Martín bajó la mirada hacia Sombra y hizo una pausa dramática. «El caballo o tu vida». Javier no dudó. Se puso de pie y levantó la barbilla. «Si quieres matarme, aquí estoy». Martín parpadeó. No esperaba esa respuesta. Nada de súplicas. Nada de negociaciones. Javier lo miró con desprecio. «Yo no negocio con mierda». Martín entrecerró los ojos. Apretó la pistola, el dedo en el gatillo. «Entonces muere.
Un disparo retumbó en la cantera. Javier se quedó inmóvil, pero no sintió nada, y luego un grito. Martín cayó de rodillas con la pistola en el suelo. Detrás de él, Lucía, con la escopeta de Javier aún humeante. «Aléjate de mi padre, maldito cerdo». Martín apretó el brazo donde la bala lo había rozado. Javier no perdió tiempo. Saltó hacia Sombra y empezó a quitar la última piedra. «Aguanta, amigo». Sombra relinchó con fuerza y con un último esfuerzo logró liberar su pata. Javier lo sostuvo. «Vamos, muchacho, tú puedes». El caballo tembló y se puso de pie, herido, exhausto, pero vivo. Arriba, Lucía seguía apuntando a Martín. «Papá, tenemos que irnos». Javier se subió a Sombra, ignorando su propio cansancio. Era hora de acabar con esto. La noche seguía espesa, el aire cargado de polvo y tensión. Javier mantenía a Sombra en pie, sujeta las riendas con fuerza. Lo habían logrado. El caballo estaba libre. Pero esto aún no había terminado. Lucía seguía apuntando a Martín desde la orilla del barranco. Su dedo temblaba sobre el gatillo, pero sus ojos estaban firmes. «No vuelvas a amenazar a mi padre». Martín la miró con furia, sosteniendo su brazo herido. «Maldita mocosa». Javier iba a decir algo, cuando un nuevo sonido lo congeló. El clic de un seguro destrabándose. Se giró justo a tiempo para ver a otro hombre salir de la oscuridad. Un cómplice de Martín, con una escopeta apuntándole al pecho. «Baja el arma, Montalvo». Javier no se movió. Su mirada saltó a Lucía, luego a Sombra, demasiado cerca. Si disparaba ahí mismo, podría matar al caballo, o peor, a su hija. Lucía pensó rápido. Con los ojos fijos en el hombre de la escopeta, deslizó una mano hasta su bolsillo, sacó el celular y, sin mirar, empezó a escribir un mensaje. Sus dedos temblaban sobre la pantalla. «Manolo, cantera, trae ayuda, urgente». Lo envió. Y luego levantó la vista de nuevo. Martín no se había dado cuenta, pero su cómplice sí. El hombre frunció el ceño. «¿Qué chingados estás haciendo?». Lucía no respondió, pero en su mirada había algo que congeló al hombre por un segundo. Desafío, valentía, furia. Y antes de que él pudiera reaccionar, Javier se lanzó sobre él. El disparo retumbó en la cantera, pero falló. Javier se había movido demasiado rápido. Derribó al hombre y le torció la muñeca, arrancándole la escopeta. Martín dio un paso atrás, sorprendido. Lucía corrió hacia su padre y recogió el arma. «¡Basta!». Martín levantó las manos, pero su sonrisa seguía allí. «Nada de esto cambia las cosas, Montalvo». Javier se acercó, con la rabia ardiéndole en las venas. «No, Martín, sí las cambia». El sonido de sirenas irrumpió en la noche. Martín se puso pálido. La Guardia Civil estaba en camino. Javier escupió al suelo. «Se acabó, cabrón». Martín apretó los dientes y corrió, pero no llegó lejos. Sombra dio un paso al frente y se alzó sobre sus patas traseras. Un relincho feroz. Martín tropezó y cayó de espaldas. Cuando levantó la vista, el enorme caballo negro lo miraba con ojos llenos de furia, como si entendiera, como si supiera quién le había hecho daño. Javier se acercó y miró a Martín desde arriba. «Tú no te mereces ni temerle a este caballo». Las luces de las patrullas iluminaron la cantera. La justicia había llegado. Las luces rojas y azules parpadeaban en la cantera. Sirenas en la distancia. Las patrullas estaban cada vez más cerca. Martín seguía en el suelo, aturdido, con los ojos fijos en Javier. Sabía que había perdido, y aún así no se iba a rendir. Javier dio un paso adelante, listo para inmovilizarlo, pero Martín se movió más rápido. Le lanzó una patada a la pierna. Javier perdió el equilibrio. Y entonces todo se volvió un instante eterno. El vacío detrás de él, las piedras deslizándose bajo sus botas, la sensación de caer. El barranco se abrió bajo su cuerpo. Javier se aferró a la roca con ambas manos. Sus pies patinaron en la pared inestable.
El polvo se deslizó a su alrededor, cayendo en la oscuridad. No podía sostenerse por mucho tiempo. Arriba, Lucía gritó: «¡Papá!». Martín se puso de pie, tambaleándose. Se quedó mirando a Javier por un segundo. Luego sonrió. «Parece que la justicia divina existe, Montalvo». Y entonces levantó su bota y pisó la única roca a la que Javier se sostenía. La piedra crujió. Javier empezó a resbalar, y en ese momento un relincho desgarró la noche. Sombra se movió sin dudarlo. Lucía apenas pudo reaccionar cuando el caballo, herido, agotado, con las patas temblorosas, se lanzó hacia el borde del barranco. Abrió su hocico y atrapó la chaqueta de Javier con los dientes. El peso lo hizo tambalearse. Javier se quedó suspendido en el aire, con solo un hilo de vida sosteniéndolo. Sombra lo tenía. Lucía corrió hacia ellos. «¡Aguanta, papá!». Pero Sombra también estaba en peligro. Sus patas resbalaban en la grava. Si Javier caía, Sombra podría caer con él, y entonces Martín tomó su decisión. Martín vio la escena con los ojos muy abiertos. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Vio cómo ese caballo, al que había intentado quebrar, al que había lastimado, al que había tratado como un simple objeto, estaba dispuesto a morir por su dueño. Y entonces algo cambió en su mirada. Por primera vez sintió miedo. Pero no miedo de Javier, no miedo de la cárcel, miedo de lo que significaba ese momento. Porque en el fondo sabía que él nunca había tenido un lazo como ese. Nunca nadie lo había salvado así. Nunca nadie lo había amado así. Y sin pensarlo, Martín corrió hacia Sombra y lo empujó hacia atrás, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Lucía aprovechó el momento y jaló a su padre con todas sus fuerzas. Javier se aferró al borde y logró subir. Había vuelto. Javier se quedó de rodillas, jadeando. Sombra bajó la cabeza y le dio un suave empujón con el hocico. Estaba débil, pero había cumplido su misión. Javier pasó una mano temblorosa sobre su cuello. «Gracias, amigo». Y entonces Martín intentó correr, pero ya era tarde. Las patrullas irrumpieron en la cantera, rodeándolo en segundos. Los agentes bajaron con armas en mano. ¡Al suelo! Lucía aún tenía la escopeta en las manos. Se giró hacia Martín y le dedicó una última mirada. «No mereces a los caballos que robaste». Martín levantó las manos. Los oficiales lo esposaron en el acto. Se lo llevaron. Su historia había terminado. Pero la de Sombra y Javier apenas comenzaba. Las sirenas rompieron la noche. Luces rojas y azules bañaron la cantera, proyectando sombras largas en la roca. Javier, aún de rodillas, sintió que por primera vez en toda la noche podía respirar. Sombra seguía en pie, pero apenas. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Sus patas temblaban por el esfuerzo. Lucía corrió a su lado, sus manos aún aferradas a la escopeta. «Papá, lo logramos». Pero entonces Martín se movió. El traficante aprovechó el caos. Mientras los oficiales descendían de las patrullas, dio un paso atrás, y luego otro. Sus ojos buscaban una salida. Había perdido la pelea, pero no iba a dejarse atrapar sin intentarlo. Cuando vio una brecha entre las rocas, giró sobre sus talones y corrió. «¡Oye, detente!», gritó un oficial. Javier lo vio todo en cámara lenta. «No lo dejen escapar». Los agentes sacaron sus armas, pero no fueron ellos quienes lo detuvieron. Fue Sombra. El caballo levantó la cabeza y fijó su mirada en Martín, aún débil, aún herido, pero con la misma determinación en sus ojos. El hombre que lo había lastimado, el hombre que había intentado destruirlo. Sombra resopló con fuerza y se lanzó al galope, Javier conteniendo el aliento, Lucía sin poder moverse, Martín corriendo por su vida. Pero nunca había podido escapar de lo inevitable. El caballo se interpuso en su camino. Martín tropezó con la grava, resbalando hasta caer de bruces al suelo. Antes de que pudiera levantarse,
3 oficiales lo rodearon. ¡Al suelo, Zafra! Se acabó. Las esposas chasquearon. Martín cerró los ojos. Todo había terminado. Javier cerró los ojos por un instante. Su corazón latía con fuerza. Lo lograron. Se acercó a Sombra y apoyó la frente contra la del caballo. «Terminó, amigo. Terminamos». Sombra resopló débilmente. Todo su cuerpo temblaba. Lucía se acercó rápidamente. «Papá, tenemos que llevarlo a casa». Javier asintió. Volteó hacia los oficiales. Uno de ellos, un hombre de mirada dura, le devolvió el gesto con respeto. «Llévalo, Montalvo. Nosotros nos encargamos del resto». Javier montó a Sombra con cuidado. Sabía que el caballo estaba agotado, pero también sabía que quería irse de ahí por su propia cuenta, con dignidad. Lucía tomó las riendas y comenzó a caminar junto a él. El camino hacia casa era largo, pero esta vez lo harían juntos. El sonido de las herraduras golpeando la tierra nunca había sonado tan frágil. Javier mantenía las riendas con suavidad, permitiéndole a Sombra marcar su propio ritmo. El caballo avanzaba despacio, cada paso un esfuerzo titánico, pero no se detenía, porque los guerreros nunca se rinden. Lucía caminaba a su lado en silencio. Cada pocos segundos miraba a su padre, luego a Sombra. El alivio de haberlo recuperado se mezclaba con el miedo. El caballo no era el mismo. Había luchado y había pagado el precio. Cuando llegaron a la finca, el sol apenas asomaba en el horizonte. Javier desmontó con cuidado y deslizó la mano por el lomo de Sombra. El caballo estaba cubierto de polvo y sudor seco. Sus músculos, antes firmes y llenos de poder, ahora se sentían tensos y magullados. Lucía mordió su labio inferior. «Papá, ¿y si no vuelve a ser el mismo?» Javier no respondió de inmediato. Miró a Sombra, que mantenía la cabeza baja, respirando con dificultad. Recordó el caballo que había criado, el corcel fuerte, noble, indomable, y ahora esto. Le apretó el cuello con ternura. Se tomará su tiempo, pero volverá. Lucía no parecía convencida. ¿Y si no? Javier la miró. Entonces lo querré igual. Lucía desvió la mirada con los ojos brillantes. No dijo nada más. Solo se acercó y acarició el hocico de Sombra con suavidad. El caballo cerró los ojos, aceptando el gesto. Por primera vez en mucho tiempo, estaba a salvo. Javier y Lucía trabajaron en silencio. Llevaron a Sombra al establo, lo limpiaron con cuidado, le curaron las heridas. El veterinario llegó al amanecer. Después de revisar a Sombra, se quitó el sombrero y suspiró. Va a necesitar meses de recuperación, Javier. Su cuerpo está destrozado. Lucía cruzó los brazos. ¿Podrá volver a montar? El veterinario hizo una pausa. No lo sé. Lucía desvió la mirada. Javier cerró los puños, conteniendo la rabia. Sabía que no debía enojarse con el veterinario, pero odiaba la impotencia. Miró a Sombra, que parecía más pequeño que antes. El caballo que lo había salvado. El caballo que no merecía esto. Se acercó y apoyó la frente contra la suya. «Escúchame, amigo. Vamos a salir de esta». Sombra resopló suavemente, como si quisiera creerlo. Javier hizo un juramento en ese instante. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba si Sombra jamás volvía a correr como antes, él se quedaría a su lado, hasta el final. La finca debería sentirse segura. Después de todo lo que habían pasado, después de haber recuperado a Sombra y de ver a Martín esposado en la parte trasera de una patrulla, Javier pensó que por fin podría bajar la guardia. Pero algo no lo dejaba tranquilo. Era un instinto profundo, animal, una sensación de que esto aún no había terminado, y tenía razón. 2 días después del arresto de Martín, Manolo llegó a la finca con malas noticias. Javier lo vio bajar de su camioneta con el rostro tenso. «¿Qué pasa?» Manolo miró alrededor, asegurándose de que nadie más los escuchara.
Se escapó uno de los hombres de Martín. Javier sintió un escalofrío. ¿Quién? Manolo suspiró. Ramiro el Tuerto. El nombre le supo amargo en la boca. El Tuerto. El mismo que había intentado matarlo en la cantera. El mismo que tenía la navaja cuando todo se descontroló. El mismo que ahora estaba libre. Javier apretó los puños. ¿Lo están buscando? Manolo asintió. La Guardia Civil lo tiene en la mira, pero el cabrón es escurridizo. Javier desvió la mirada hacia el establo. Sombra dormía bajo la sombra de un árbol, aún débil. Si ese desgraciado quería venganza, no encontraría a Javier indefenso. Esa noche, Javier sacó la escopeta y revisó cada rincón de la finca. Cerró bien el establo, revisó las cercas. Cuando entró a la casa, Lucía lo vio desde la mesa. «¿No has dormido desde que volvimos?». Javier no respondió. «¿Es por Sombra?». Javier negó con la cabeza. «No solo por él». Lucía lo entendió de inmediato. «¿Todavía estamos en peligro?». Javier miró por la ventana. «Tal vez». Lucía se cruzó de brazos. «Entonces nos preparamos». Javier la miró, sorprendido. «No tienes que hacer esto, hija». Lucía mantuvo la mirada firme. «Nos atacaron, nos robaron, le hicieron daño a Sombra, se acercó a la escopeta y la cargó sin vacilar. Si ese cabrón viene, le haremos saber que aquí no es bienvenido». Javier sintió un orgullo silencioso. Lucía era su sangre, y juntos no dejarían que nadie volviera a hacerles daño, ni a ellos, ni a Sombra. El café de Javier se había enfriado sobre la mesa. No lo había tocado, no podía. Las palabras de Manolo aún resonaban en su cabeza. Martín podría quedar en libertad. Falta de pruebas. Javier apretó la mandíbula. Después de todo lo que ese desgraciado había hecho, después de lo que le hizo a Sombra, ahora la justicia iba a fallarle. No lo permitiría. Lucía se sentó frente a él con el ceño fruncido. «Explícame otra vez. ¿Cómo demonios puede salir libre?». Manolo suspiró. «Los abogados de Martín son buenos, y sucio o no, el cabrón sabe jugar con la ley». Javier apretó los puños. «Pero lo atraparon en la cantera, lo vieron». «Sí, pero los jueces necesitan más que eso. Pruebas claras, testimonios sólidos». Lucía miró a su padre. «¿Y si nadie habla, lo dejan ir?». Manolo asintió. «Exacto». Javier se puso de pie de golpe. El café se derramó sobre la mesa. «Entonces vamos a darle lo que necesitan». Javier sabía dónde buscar. Si Martín tenía una forma de escapar de la justicia, la clave estaba en su gente, y el más débil de ellos era Ramiro el Tuerto, el mismo que seguía suelto, el que sabía demasiado, el que tarde o temprano cometería un error. Javier no pensaba esperar. «Vamos a encontrarlo», dijo. Lucía se cruzó de brazos. «¿Cómo?». Javier sonrió con frialdad. «Porque él vendrá a buscarnos primero». El sol se filtraba por las ramas del olivo más viejo de la finca. La brisa movía la hierba alta, creando un susurro suave, casi un canto. Pero Javier no veía nada de eso. Solo tenía ojos para él. Sombra. El caballo negro había pasado semanas en recuperación, descansando, sanando, esperando. Ahora era el momento de intentarlo, de ver si aún quedaba algo del corcel que una vez desafió al viento. Javier se acercó y le acarició el cuello con suavidad. «¿Listo, amigo?». Sombra no hizo ruido. Solo levantó la cabeza, y en sus ojos Javier vio la respuesta. No estaba vencido. No todavía. Lucía sostenía la cuerda con firmeza, pero sin jalar. «Vamos, muchacho, tú puedes». Sombra se balanceó sobre sus patas delanteras. Intentó dar un paso, pero su pierna trasera tembló. Su respiración se volvió agitada, y por un momento Javier pensó que caería. Lucía dio un paso adelante. «Papá, lo está forzando mucho». Pero Javier no se movió. Sabía lo que estaba pasando. Sombra no quería caer. No otra vez. El caballo cerró los ojos, respiró hondo y apretó los dientes.
Javier vio cómo cada músculo de su cuerpo se tensaba, y entonces dio otro paso, esta vez más firme, otro y otro, hasta que, finalmente, se sostuvo en pie, solo. Lucía se llevó una mano a la boca. «Papá». Javier no respondió, solo miró a Sombra, aquel caballo que había sido llevado hasta el borde del abismo y que había vuelto. Sombra giró la cabeza hacia él, y en sus ojos Javier reconoció la misma furia, la misma determinación de siempre. Se acercó, tocando su frente contra la del animal. «Te dije que saldríamos de esta, amigo». Sombra relinchó suavemente, y en ese momento Javier supo que lo habían logrado. Podría tomar meses, tal vez nunca volvería a ser el mismo, pero aún quedaba lucha en él. Y eso era todo lo que importaba. El teléfono sonó en la madrugada. Javier despertó de inmediato. Sabía que no era una llamada cualquiera. «¿Sí?» Al otro lado de la línea, una respiración temblorosa, y luego una voz que reconoció de inmediato. «Soy yo». Javier se irguió en la cama. El testigo anónimo, el que había llamado aquella noche, dándole la pista sobre la cantera, el que sabía la verdad. «Estoy listo para hablar». Horas después, en la comandancia, Javier miró fijamente al hombre sentado frente a él. Era uno de los antiguos socios de Martín. Su nombre era Pedro Navas. No era un santo, pero ahora estaba dispuesto a hablar. El comandante de la Guardia Civil encendió la grabadora. «Empieza desde el principio». Pedro tomó aire. Martín llevaba años en esto, pero últimamente se había vuelto más ambicioso. Lucía, sentada junto a su padre, cruzó los brazos. ¿Qué querían hacer con Sombra? Pedro desvió la mirada. Era especial, demasiado bueno para venderlo como cualquier otro caballo. Javier apretó los puños. «Habla claro». Pedro tragó saliva. Iban a llevarlo fuera del país. Un comprador en Marruecos lo quería para peleas clandestinas. El estómago de Javier se revolvió. Si no hubieran llegado a tiempo, Sombra habría terminado en un infierno. Lucía frunció el ceño. «¿Y qué más?» Pedro bajó la cabeza. «Puedo darles todo, las rutas, los nombres, los contactos». El comandante se inclinó hacia adelante. «¿Por qué ahora?» Pedro miró a Javier. «Porque vi lo que hizo su caballo por él». El silencio llenó la sala. Pedro sacudió la cabeza. «Siempre pensé que los caballos eran solo dinero, hasta que vi a ese animal arriesgar su vida por usted». Su voz se quebró. «Yo nunca he tenido a nadie que hiciera eso por mí». Javier lo miró en silencio. Pedro respiró hondo. «Quiero ayudar». El comandante se puso de pie. «Entonces empecemos». Horas después, Javier y Lucía salieron de la comandancia. El viento era fresco, por primera vez en semanas. Javier sintió que podían respirar. Lucía lo miró. «Esto es real, ¿verdad?» Javier asintió. «Sí, hija, ahora sí se va a hacer justicia». Y en su mente una imagen, Sombra de pie en la finca, observando el horizonte, libre, como siempre debió ser. El viento olía raro esa noche. Javier se despertó de golpe. Algo no estaba bien. Se levantó de la cama y miró por la ventana. Y entonces lo vio. Fuego. Las llamas brotaban de la cerca trasera de la finca, avanzando rápido entre la hierba seca. ¡Mierda! Javier corrió escaleras abajo. Lucía ya estaba despierta. «¡Papá, hay fuego!» Javier agarró la escopeta y la linterna. «Llama a los bomberos. Yo voy a los establos». Lucía asintió y tomó su celular. Javier salió corriendo al patio. El calor lo golpeó de inmediato. El fuego avanzaba, y detrás de él, una silueta escapando entre la oscuridad. Javier levantó la escopeta y apuntó. «¡Detente, cabrón!». La figura se giró, y ahí estaba, Ramiro el Tuerto, el último hombre de Martín, el que había escapado, el que había vuelto por venganza. El Tuerto sonrió. «¿Te gusta mi despedida, Montalvo?». Javier sintió cómo la rabia le quemaba el pecho. «¡Hijo de puta!».
El tuerto dio un paso atrás, listo para correr, pero entonces una voz fuerte lo detuvo. ¡Al suelo, desgraciado! Lucía, con la escopeta cargada y firme en sus manos. El tuerto levantó las manos. «Tranquila, niña». Lucía no parpadeó. «Tírate al suelo, o te tiro yo». Javier aprovechó el momento. Se lanzó sobre el tuerto, derribándolo contra la tierra. Lo sujetó del cuello con toda la furia que llevaba dentro. «Casi matas a mi caballo, casi matas a mi hija». El tuerto jadeó, tratando de zafarse. «No. Javier apretó más. «Y ahora querías destruirlo todo». El tuerto empezó a ahogarse, pero entonces Lucía puso una mano en el hombro de su padre. «Papá». Javier cerró los ojos, respiró hondo y lo soltó. El tuerto tosió, recuperando el aire. Pero su alivio duró poco, porque en ese momento se escucharon las sirenas. La Guardia Civil había llegado. Javier y Lucía corrieron hacia los establos. Sombra relinchaba con fuerza, asustado. El fuego ya estaba cerca. «Vamos, muchacho, tienes que salir». Javier abrió la puerta del corral y se hizo a un lado. Sombra no dudó. Aún herido, aún débil, se lanzó al galope, y los otros caballos lo siguieron. Las llamas se alzaban tras ellos, pero lo lograron. Los animales estaban a salvo, y el tuerto estaba acabado. Los agentes sujetaron a el tuerto y lo arrastraron hasta la patrulla. Uno de ellos miró a Javier. «Este sí no se escapa». Javier asintió. La pesadilla había terminado. Lucía se apoyó en su hombro, agotada. «Papá, ganamos, ¿verdad?» Javier miró el horizonte. Las llamas se extinguían poco a poco. Sombra, a unos metros, los miraba con esos ojos oscuros llenos de vida. Javier asintió. «Sí, hija, ganamos». La sala del tribunal estaba llena. Javier no recordaba la última vez que un juicio había reunido a tanta gente. Ganaderos, criadores, vecinos, todos estaban ahí. Todos querían justicia. En el centro de la sala, Martín Zafra estaba esposado. Vestía un traje barato, pero ya no tenía su sonrisa arrogante. Ahora solo había un hombre derrotado. El juez revisó los papeles una última vez. Tras revisar las pruebas presentadas, las declaraciones de los testigos y los delitos cometidos, hizo una pausa. El silencio era sofocante. Javier mantuvo la vista fija en Martín. Pensó en todo lo que había hecho. Pensó en cómo casi mata a Sombra. Pensó en la finca ardiendo en llamas. Pensó en Lucía apuntando una escopeta por primera vez en su vida. Habían pagado un precio muy alto, pero valdría la pena. El juez tomó aire y habló con firmeza. Martín Zafra es condenado a 25 años de prisión sin derecho a fianza. Un murmullo recorrió la sala. Martín cerró los ojos derrotado, pero a Javier no le interesaba su reacción, porque en ese momento miró hacia la puerta, y allí estaba Sombra. Lucía lo había traído. El caballo se mantenía erguido, con la misma dignidad de siempre. El animal que Martín intentó destruir ahora estaba ahí libre, y él iba a pudrirse en la cárcel. Javier exhaló por primera vez en semanas. La justicia, al fin, había llegado. Horas después, en la finca, Javier y Lucía se sentaron en la cerca, mirando a los caballos. Sombra pastaba tranquilo. Lucía rompió el silencio. «No puedo creer que se acabó». Javier asintió lentamente. «Sí, pero nada será igual». Lucía lo miró con seriedad. «¿Valió la pena?» Javier miró a Sombra. El caballo ya no corría como antes, no estaba completamente recuperado, tal vez nunca lo estaría. Pero estaba vivo, y eso lo era todo. «Sí, hija, valió la pena». Lucía sonrió suavemente. «Entonces, ¿qué sigue?» Javier miró el horizonte, y por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, solo libertad. «Seguir adelante». La brisa de la mañana era fresca, limpia,
El sol se alzaba lentamente sobre la finca, pintando el cielo de tonos dorados y naranjas. Lucía se apoyó en la cerca, observando el corral. Ahí estaban, su padre y Sombra. Habían pasado meses desde aquella noche en la cantera, meses de curaciones, de paciencia, de incertidumbre. Pero Sombra había vuelto, no tan rápido, no tan fuerte, pero con la misma alma de guerrero. Javier se subió a la montura con calma, sintiendo cada músculo del caballo tensarse bajo él. Lucía sostuvo la respiración. Javier le dio una suave orden con las riendas. «Vamos, amigo». Sombra avanzó lentamente. Un paso, otro, y luego trotó. Lucía sonrió. Lo habían logrado. Javier y Sombra se movían como uno solo, no con la velocidad de antes, no con la perfección de antaño, pero con la confianza inquebrantable de siempre. Sombra giró la cabeza un instante, y Lucía juró que en sus ojos vio algo más que obediencia, vio lealtad, porque ese caballo había elegido estar ahí, había elegido seguir adelante, así como su padre, así como ella. Cuando el entrenamiento terminó, Javier desmontó con una sonrisa leve. Lucía se acercó. «Se ve bien, papá». Javier acarició el cuello de Sombra. Siempre fue un luchador. Lucía lo miró con orgullo, como su jinete. Javier soltó una risa baja. «No, hija, él es el verdadero maestro aquí». Lucía asintió. Sabía que su historia quedaría para siempre. La historia de un caballo que no se rindió, de un jinete que nunca lo abandonó, y de una lección eterna. La lealtad siempre vence a la traición. El tiempo había pasado, las heridas habían sanado, pero la historia de Sombra y Javier no era solo la de un caballo robado y un jinete que lo recuperó. Era la historia de la lealtad por encima de la traición. Porque los caballos no olvidan a quien les hace daño, pero tampoco a quien los ama. Y Sombra, a pesar de todo el dolor, eligió confiar nuevamente, eligió levantarse, eligió seguir adelante, porque la verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el corazón. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesita escuchar esto. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Javier? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias como esta, porque hay batallas que solo los valientes pueden ganar.